Si me vuelves a gritar, acabaré contigo. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Todo el restaurante se quedó en silencio. Todos los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Todas las conversaciones se acallaron. Y el hombre sentado frente a mí, el hombre cuyos ojos oscuros habían estado taladrando a todos los camareros de este lugar durante las últimas 2 horas, se limitó a mirarme fijamente. Se llamaba Dominic Falcone. Entonces yo no lo sabía. Lo único que sabía era que era grosero, prepotente y que había convertido mi ya terrible noche en algo absolutamente insoportable. Pero me estoy adelantando. Antes de contarte cómo amenacé a un jefe de la mafia delante de toda su familia y, de alguna manera, sobreviví para contarlo, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han presionado tanto, tan fuerte, que algo dentro de ti simplemente se ha roto? No en un sentido triste, sino en un sentido que te hace darte cuenta de que no te queda nada que perder. Así es como me sentía aquella noche. Ese fue el momento en el que todo cambió. Hola, ¿cómo estás? Donde quiera que estés ahora mismo, estés haciendo lo que estés haciendo, espero que estés cómodo porque esta historia te va a llevar de viaje. Me refiero al tipo de historia que demuestra que, a veces, los peores momentos de tu vida son en realidad la puerta de entrada a los mejores. A veces, la persona que parece tu enemigo es en realidad tu salvación. Y a veces, cuando estás en lo más bajo, es precisamente cuando la vida decide darte algo extraordinario. Me llamo Joanna Hayes. Esta es la historia de cómo pasé de ser una madre soltera sin dinero y agotada, que trabajaba turnos dobles solo para mantener a mi hija con vida, a convertirme en la mujer que, de alguna manera, conquistó el corazón de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. La historia de cómo un momento de ira pura y sin filtros lo cambió todo por completo. Si te gustan las historias sobre los desvalidos, sobre personas reales que se enfrentan a situaciones imposibles, sobre el amor que te encuentra en los lugares más insospechados, hazme un favor. Pulsa el botón me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo. ¿Estás cómodo en casa? ¿En tu descanso para comer? Créeme, vas a querer saber cómo termina esto. Pero déjame empezar por el principio. Tenía 27 años cuando esto sucedió. 27 y ya sentía como si hubiera vivido 3 vidas. Creía en el trabajo duro. Creía que si mantenías la cabeza baja, hacías tu trabajo y superabas el cansancio, las cosas acabarían mejorando. Creía que las personas buenas que trabajaban duro serían recompensadas, que el esfuerzo importaba, que la dignidad venía de dar lo mejor de uno mismo, sin importar lo difícil que se pusieran las cosas. Mirando atrás ahora, era ingenua, no estúpida, solo ingenua. Hay una diferencia. Llevaba 3 años trabajando en el restaurante Carmichael's. No era lujoso, pero tampoco era un antro. La clientela era de clase media alta, las propinas eran decentes en las buenas noches y la dirección te dejaba en paz si hacías tu trabajo. Trabajaba en todos los turnos que me daban. Desayuno, almuerzo, cena. Daba igual. Aceptaba todos y cada uno de ellos. La razón era sencilla. Mi hija Sophie tenía 8 años y llevaba entrando y saliendo del hospital desde los 5. Leucemia. La palabra todavía me revuelve el estómago. Los tratamientos estaban funcionando. El médico decía que estaba respondiendo bien. Pero responder bien cuesta dinero. Muchísimo dinero. Incluso con el seguro las facturas me ahogaban. Medicamentos deducibles. Cada vez que pensaba que estaba saliendo adelante, llegaba otra factura. El padre de Sophie se marchó cuando ella tenía 2 años, mucho antes del diagnóstico. No había sabido nada de él en años. Éramos solo ella y yo contra el mundo, y yo estaba perdiendo. La noche que conocí a Dominic Falcone, llevaba despierta casi 20 horas. Había trabajado en el turno de desayuno, había ido al hospital para acompañar a Sophie durante su tratamiento de la tarde y luego había vuelto para el turno de cena. Me dolían los pies, me dolía la espalda, me dolía todo. Pero Sophie me había sonreído esa tarde, me había sonreído de verdad, y me había contado un sueño que había tenido sobre ir a la playa. Nunca habíamos ido a la playa.
No podíamos permitírnoslo, pero ella lo describió como si hubiera estado allí 1000 veces. Yo seguía adelante gracias a esa sonrisa y a 3 tazas de café malo. Dominic y su familia llegaron a las 7:30. Eran 8 personas. Se sentaron en mi sección. Recuerdo que me acerqué a la mesa y lo vi inmediatamente. No porque fuera guapo, aunque tenía el pelo oscuro, la mandíbula fuerte y un traje caro, sino por la forma en que todos los demás en la mesa le cedían el paso. Él se sentó a la cabecera y los demás se dispusieron a su alrededor como planetas alrededor del sol. Buenas noches, dije, sacando mi libreta. Bienvenidos a Carmichael's. ¿Les apetece empezar con algo de beber? Él no me miró, solo empezó a soltar pedidos. Whisky solo. Ella tomará vino blanco. Él tomará bourbon. Agua para el niño. No, por favor, ni siquiera contacto visual, solo órdenes. Lo anoté. Ya había tratado con clientes groseros antes. Sonríes, asientes con la cabeza, lo superas. Traje las bebidas. Él tomó un whisky sin dar las gracias. Cuando les pregunté si estaban listos para pedir, me hizo un gesto con la mano como si fuera una mosca. 15 minutos más tarde, me chasqueó los dedos. Los chasqueó de verdad. Se acercó. Sí, señor. Ya estamos listos. Tomé nota de sus pedidos. Dominic cambió de opinión 3 veces y finalmente se decidió por un chuletón, poco hecho con una guarnición de arrogante condescendencia. Cuando traje la comida, fue cuando las cosas empezaron a ir mal. Puse su plato delante de él. Chuletón, poco hecho tal y como lo había pedido. Lo cortó, le echó un vistazo y apartó el plato. Pedí medio. Se me revolvió el estómago. Señor, aquí pone medio hecho. Dije medio, lléveselo. Miré el filete. Estaba perfectamente medio hecho. Rosado por dentro, caliente por fuera. Exactamente lo que había pedido. Pero discutir con los clientes era motivo de despido. Por supuesto, señor, haré que le preparen otro. Mi jefe Paul tuvo que venir a disculparse. Podía ver la frustración en sus ojos, pero sonrió y prometió arreglarlo. El personal de cocina me miró cuando lo traje de vuelta. Lo sabían, siempre lo sabían. Llegó el nuevo filete, medio hecho. Dominic lo cortó y comió sin decir nada. No se disculpó por el error. No reconoció que yo tenía razón. Cuando su familia pidió el postre, lo traje rápidamente. No dio las gracias. Ni una sola vez. Durante toda la comida. Estaba cansada. Muy cansada. Mi teléfono había vibrado 2 veces con mensajes del hospital. Solo eran actualizaciones rutinarias, pero cada vibración me hacía saltar el corazón. Estaba pensando en Sophie, en su rostro pálido, en que tenía que recoger su receta al día siguiente y no estaba segura de si mi tarjeta funcionaría. Fue entonces cuando me llamó de nuevo. Tú. Ni siquiera utilizó mi nombre. Llevaba una etiqueta con mi nombre. Tráeme un espresso y asegúrate de que esta vez esté caliente. Esta vez, como si antes hubiera metido la pata. No lo había hecho. Enseguida, señor, dije con voz tensa. Hice el pedido. La máquina de espresso funcionaba lento. Tardó 2 minutos más. 2 minutos. Me dirigía hacia su mesa, con la taza en la mano, cuando gritó al otro lado del restaurante. Hoy estaría bien. La gente se giró. Mis compañeros de trabajo miraron. Su familia se movió incómoda. Algo en mí se resquebrajó. No se rompió. Se resquebrajó. Llegué a la mesa y dejé el espresso con una mano que empezaba a temblar. No por miedo, sino por rabia. ¿Le sirvo algo más?, le pregunté. No levantó la vista. Sí. La próxima vez, date más prisa. No tengo toda la noche. La grieta se hizo más grande. Me di la vuelta para marcharme. Y tráeme un poco de nata. Fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando 7 años de lucha en soledad, 3 años viendo sufrir a mi hija, 20 horas sin dormir y 2 horas de ser tratada como basura, todo ello colisionó en un momento perfecto de claridad. Me volví y dije las palabras que cambiaron mi vida. Vuelve a gritarme y acabaré contigo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Me quedé allí, con Trey todavía ahí en la mano, mirando a este hombre que había pasado 2 horas amargándome la vida. Y él me devolvía la mirada con una expresión que no podía descifrar. Su familia se quedó paralizada. La mujer a su izquierda, elegante,
con un peinado rubio perfecto, tenía la copa de vino a medio camino de sus labios. El hombre mayor frente a él había dejado de masticar. Un chico más joven, que parecía ser el hermano de Dominic, me miraba como si acabara de sacar un arma. Quizás lo había hecho, pero no del tipo al que ellos estaban acostumbrados. La cara de Dominic se quedó completamente en blanco durante unos 3 segundos. Luego, lentamente, se le levantó la comisura de los labios. No era exactamente una sonrisa, sino algo más oscuro, más interesado. ¿Qué me acabas de decir? Su voz era tranquila. Ben, eso debería haberme aterrorizado. En cambio, el agotamiento y la rabia que se habían ido acumulando durante meses simplemente se desbordaron. Ya me has oído, dije. Llevo 20 horas de pie. Te he atendido perfectamente toda la noche. Has sido grosero conmigo, con mis compañeros de trabajo, y has actuado como si fuéramos inferiores a ti. Te he traído exactamente lo que pediste, exactamente cuando lo necesitabas, y me has tratado como basura. Así que, sí, si me gritas una vez más, vamos a tener un problema. Mi jefe Paul se acercaba rápidamente a la mesa. Podía verlo por el rabillo del ojo, con el pánico reflejado en su rostro. Ya no me importaba. Ya me estaba imaginando la conversación. Me despedirían. Por supuesto que me despedirían. Y entonces se me ocurriría otra cosa, porque siempre se me ocurría otra cosa. Joanna. La voz de Paul estaba tensa. Quizás deberías tomarte un descanso. Quizás tu camarera debería aprender cuál es su lugar, dijo la mujer rubia, dejando su copa de vino con un golpe seco. Quizás todos deberían aprender un poco de decencia humana básica. Le respondí. El chico más joven, que parecía el hermano de Dominic, se rió y luego trató de disimular con una tos cuando Dominic lo miró. Dominic se levantó. Era alto, medía más de 1,80 de metro. Yo medía 1,65 en un buen día. Me miró y yo le devolví la mirada. ¿Cómo te llamas? Aikensbaum. Ana Sebastián, preguntó. Está en mi etiqueta con mi nombre. Quiero oírte decirlo. Joanna. Joanna Hayes. Asintió lentamente. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Vi como Paul se tensaba a mi lado, pero Dominic solo sacó una cartera. Sacó lo que parecían varios billetes de 100 y los puso sobre la mesa. Por la comida y el entretenimiento, dijo. Luego me miró de nuevo. O eres muy valiente o muy estúpida. Ahora mismo estoy muy cansada y muy harta de esta conversación. Esa casi sonrisa otra vez. Me gustas, no me importa. Esta vez sí sonrió. Una sonrisa auténtica. Transformó todo su rostro. De repente parecía más joven, menos peligroso, casi humano. Ya lo veremos, dijo. Luego se volvió hacia su familia. Nos vamos. Se levantaron inmediatamente, sin hacer preguntas. Al pasar junto a mí, la mujer rubia me lanzó una mirada que habría podido derretir el acero. El hermano me hizo un pequeño gesto con la cabeza que podría haber sido de respeto. El hombre mayor solo negó con la cabeza. Dominic fue el último en marcharse. Se detuvo a mi lado. Ha hecho falta valor, dijo en voz baja. La mayoría de la gente tiene demasiado miedo para hablarme así. Quizá debería preguntarse por qué. Me estudió durante un largo momento. ¿Qué hace mañana por la noche? Trabajar, lo mismo que todas las noches. Se equivoca. Mañana por la noche cenará conmigo. Me eché a reír. Sonó un poco histérico. ¿Hablas en serio? ¿Crees que después de todo esto quiero cenar contigo? Creo que eres interesante y que te vendría bien un descanso. Lo que me vendría bien es que tú y tu familia os marcharais para que pueda terminar mi turno. Sacó una tarjeta de visita y me la tendió. No la cogí, la dejó sobre la mesa, junto al dinero. A las 8. La dirección está en la tarjeta. Enviaré un coche. Yo no voy a ir. Ya veremos. Luego se marchó y me quedé allí con Paul, que parecía estar decidiendo si despedirme o abrazarme. ¿Qué demonios ha sido eso?, dijo finalmente. No tengo ni idea. Miró el dinero sobre la mesa. Billetes de $500 por una comida de 200. ¿Sabes quién era, verdad? La voz de Paul temblaba ligeramente. Un cliente increíblemente grosero. Era Dominic Filoni. Su familia básicamente controla la zona norte de la ciudad.
Restaurantes, construcción, transporte y algunas otras cosas de las que no hablamos. Tardé un segundo en asimilar las palabras. Cuando lo hice, me temblaban las rodillas. ¿Me estás diciendo que acabo de amenazar a un mafioso? No a cualquier mafioso. Al mafioso. Su padre acaba de jubilarse. Dominic se está haciendo cargo de todo. Me senté con fuerza en la silla más cercana. Estoy muerta. De verdad estoy muerta. No lo creo, dijo Paul lentamente. Si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho. Pero Joanna, no puedes hablar así a la gente, especialmente a gente como él. Estaba siendo horrible. Siempre es horrible. Así es él. Sonríe, coge la propina y sigue adelante. Miré la tarjeta de visita que había sobre la mesa. Era gruesa, cara, solo tenía un nombre, un número de teléfono y una dirección grabados en negro. Me invitó a cenar, dije. Paul abrió mucho los ojos. ¿Qué? No voy a ir. Joanna Paul apartó una silla y se sentó frente a mí. Voy a darte un consejo y necesito que me escuches atentamente. Los hombres como Dominic Falcone no piden, ordenan. Si él quiere que vayas a cenar, probablemente deberías ir. Eso es una locura. No me interesa. No me interesa nadie. Tengo que pensar en Sophie. Al mencionar a mi hija, la expresión de Paul se suavizó. Él sabía lo de Sophie. Todos en el restaurante lo sabían. Me habían cubierto los turnos cuando tuve que ir corriendo al hospital. Me habían donado dinero cuando no podía pagar el alquiler. Eran lo más parecido a una familia que tenía, aparte de mi hija. ¿Cómo está?, preguntó. Bien, mejor. El nuevo tratamiento está funcionando. No mencioné que el nuevo tratamiento costaba 3 veces más que el anterior, ni que ya llevaba 2 meses de retraso en el pago de las facturas del hospital. Entonces piénsalo de forma práctica, dijo Paul. Un hombre como él, con esos recursos, quizá podría ayudar. No voy a prostituirme para pagar las facturas médicas. Paul, no me refería a eso. Solo digo que quizá no deberías descartarlo por completo. Ve a cenar, a ver qué quiere. En el peor de los casos, te darán una comida gratis. Cogí la tarjeta de visita. La dirección era la de un restaurante del centro, el mejor de la ciudad, el tipo de sitio al que nunca había podido permitirme ir. Lo pensaré. Mentí. No tenía intención de ir. El resto de mi turno pasó como una exhalación. Mis otras mesas fueron fáciles en comparación. No podía dejar de pensar en la cara de Dominic cuando lo amenacé, la diversión en sus ojos, la forma en que me miraba como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Cuando finalmente llegué a casa a medianoche, mi apartamento me pareció especialmente pequeño y vacío. Era un apartamento de una habitación en una zona peligrosa de la ciudad. La habitación de Sophie era el dormitorio. Yo dormía en el sofá. Las paredes eran tan finas que podía oír a los vecinos pelearse. La calefacción funcionaba de forma esporádica, pero era nuestra y la mantenía limpia. Miré mi teléfono. Tenía 3 mensajes del hospital. Los leí con el corazón en un puño. Todo era rutinario. Sophie estaba durmiendo. Sus constantes vitales eran buenas. Había cenado y preguntaba cuándo iría yo al día siguiente. Respondí a la enfermera, aunque probablemente ya estuviera dormida. Iré después de mi turno de mañana. Puse la alarma a las 5:30 y me tumbé en el sofá. No conseguía dormir. No dejaba de ver la cara de Dominic. No dejaba de oír su voz. Me gustas. Nadie me había dicho eso en años, no en sentido romántico. Había cerrado esa parte de mí misma cuando Sophie enfermó. En mi vida no había sitio para citas, relaciones o cualquier cosa que no fuera el trabajo y las visitas al hospital. Pero algo en la forma en que me había mirado había despertado algo. Algo que creía muerto. Lo odiaba. El día siguiente se me hizo eterno. Trabajé en el turno de desayuno y luego fui al hospital. Sophie estaba teniendo un buen día. Tenía mejor color y se incorporó cuando entré. Me tendió los brazos y la cogí en brazos, con cuidado porque... Hola, cariño. ¿Cómo te encuentras? Cansada, pero mejor. La enfermera Kelly dijo que mis valores son buenos. Le besé la frente. Olía a jabón de hospital y a infancia. Eso es maravilloso, cariño. Pasamos 2 horas juntas. Le leí su libro favorito. Jugamos a las cartas. Me habló de los otros niños de la sala, de las enfermeras que eran simpáticas y del médico que tenía un bigote gracioso.
Cosas normales, cosas preciosas. Cuando empezó a cansarse, la arropé. Mamá, ¿cuándo puedo volver a casa? Esa pregunta me partía el corazón cada vez que la oía. Pronto, cariño, en cuanto tengas fuerzas. Echo de menos nuestro apartamento. Echo de menos mi habitación. Lo sé. Yo también te echo de menos. Muchísimo. Se quedó dormida acogida de mi mano. Me quedé hasta que terminó el horario de visitas y luego cogí el autobús para cruzar la ciudad y acudir a mi turno de noche. La tarjeta de visita seguía en mi bolso. La transferí sin pensarlo. A las 7:45 Paul me encontró en la sala de descanso. Hay un hombre fuera preguntando por ti, me dijo. Dice que es tu chofer. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Traje negro, coche lujoso. Dice que el señor Falcon lo ha enviado a recogerte. Caminé hasta la entrada del restaurante y miré por la ventana. Efectivamente, había un elegante coche negro aparcado fuera. Un hombre con traje oscuro estaba de pie junto a él, esperando. No dije que fuera a ir, murmuré. Al parecer, él dio por hecho que irías, dijo Paul. Joanna, puedes decir que no, pero piénsalo bien. Pensé en Sophie, en las facturas apiladas en la encimera de mi cocina, en la notificación del hospital, en mi saldo vencido, en lo cansada que estaba todo el tiempo, todos los días. Pensé en la sonrisa de Dominic y en la forma en que me miraba, como si yo fuera importante. Necesito cambiarme. Me oí decir. Paul sonrió. Vete. Yo me encargaré de tu sección. Tenía un traje de emergencia en mi taquilla, un sencillo vestido negro que guardaba para funerales o eventos ocasionales. Me cambié rápidamente, me peiné con los dedos y me miré en el espejo del baño. Me veía agotada, pálida, asustada. Esto es un error, le dije a mi reflejo. Luego salí y me subí al coche. El interior de cuero del coche negro olía a dinero y a algo caro, tal vez sándalo. Era silencioso, aislado del ruido de la ciudad que normalmente me seguía a casa. El conductor, un hombre llamado Leo, no hablaba. Solo me miró por el espejo retrovisor, asintió una vez y se incorporó suavemente al tráfico. Me senté rígida en el lujoso asiento, agarrando mi pequeño bolso. Esto no estaba bien. Todos mis instintos, la parte de mí dedicada exclusivamente a mantener a Sophie a salvo y mi vida limpia, gritaban. Pero la otra parte, la parte agotada y desesperada, susurraba sobre los $500 que Dominic había dejado sobre la mesa y la montaña de facturas que me esperaban en casa. Leo se detuvo junto a la acera del Florentine. No era solo el mejor restaurante de la ciudad, era toda una institución, el tipo de lugar donde había que reservar con meses de antelación y los camareros llevaban smoking. Dominic ya estaba esperando en una mesa apartada al fondo, el tipo de mesa que sugería privacidad y poder. Llevaba un traje diferente, aún más entallado, y se levantó cuando me acerqué a la mesa. Nadie más hacía eso por mí, ni los clientes, ni el gerente. Joanna, dijo. Su voz era diferente aquí, más suave que en Carmichael's, casi conversacional. Dominic, respondí, negándome a usar un título de respeto. Me apartó la silla. Y Seth, él no ha pedido nada. El camarero, un polaco que claramente reconoció a Dominic, se acercó inmediatamente y nos sirvió agua. No pensé que vendrías, admitió Dominic, recostándose en su silla, sin apartar sus ojos oscuros de los míos. Yo no pensé que enviarías a un chofer, le respondí. Supongo que se trata de algún tipo de broma elaborada. Todo lo que hago es elaborado, Joanna. Y no bromeo sobre las cosas que captan mi atención. Me preparé. Este era el momento, la disculpa y la amenaza. O tal vez solo la amenaza. ¿Por qué estoy aquí, Dominic? ¿Me has traído aquí para despedirme de nuevo en un lugar más elegante? De hecho, se rió entre dientes, con un rugido grave en el pecho. Te he traído aquí porque me intrigas. La mayoría de las personas en mi vida han sido pagadas para estar aquí, o están tratando de obtener algo de mí. Eres la primera persona en años que no me ha tenido miedo y que ha tenido el valor de contestarme. Estaba cansada y enfadada. Eso no significa que sea valiente. Significa que había llegado a mi límite. El límite es donde sale a la luz la verdad, ¿no? Llamó al camarero que trajo una botella de vino tinto
caro y 2 menús. Pide lo que quieras. No mires los precios. Pedí lo más barato del menú, un plato sencillo de pasta, solo para fastidiar. Él pidió lo más caro, un filete oscuro, seco y añejo. Mientras esperábamos la comida, empezó a surgir la verdadera razón por la que estaba allí. No habló de mi amenaza, habló de mi trabajo. Estás desperdiciando tu talento como camarera, Joanna, dijo, haciendo girar el vino en su copa. Soy muy trabajadora. Yo no llamaría a eso desperdiciar. Pero tú eres cocinera, ¿no? Carmichael's no es donde quieres estar. Te vi interactuar con el personal de cocina. Tienes un profundo conocimiento del sector servicios. Sabes cómo funcionan los restaurantes, los márgenes, los puntos de presión. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabes eso? Sé todo sobre todos los que trabajan cerca de mi mesa. Sé que obtuviste un certificado culinario antes de que tu hija enfermara. Sé que querías abrir una panadería. Sé el nombre del médico de tu hija y el saldo actual de tu deuda médica. Se me heló la sangre, mucho más que cuando lo amenacé. Esa era la catástrofe principal. El momento en que reveló que no era solo un cliente grosero, sino una amenaza omnisciente que había convertido mi vulnerabilidad más profunda en un arma. Había violado la privacidad de mi desesperación. Te has entrometido en mi vida. Mi voz se tensó por la furia reprimida. Hice que mi gente hiciera una investigación básica de antecedentes. Necesitaba saber por qué la pequeña camarera de repente había encontrado su fuerza. Cuando vi los archivos sobre Sophie, lo entendí. No estás luchando por ti misma, Joanna. Luchas por ella. Empujó un grueso sobre de color crema por la mesa. Pesaba mucho. ¿Qué es esto? Una oferta. Necesito a alguien como tú, no una camarera, una gerente, una solucionadora. Tengo 3 restaurantes en el centro y, francamente, son descuidados. Desperdician dinero. Necesito a alguien honesto, con mentalidad para las ganancias y que comprenda realmente lo que hace que una cocina funcione de manera eficiente. Alguien que sepa cómo controlar al personal. Hizo una pausa, dejando que el peso de la propuesta calara. Te ofrezco el puesto de gerente regional de hostelería. El sueldo es de $150,000 al año y tienes cobertura completa e ilimitada de prestaciones para ti y tu familia. La cifra me impactó como un golpe físico, $150,000 con prestaciones completas. Era suficiente para cubrir las facturas pasadas y futuras de Sophie y aún nos quedaría suficiente para vivir como gente normal. Era la oferta absolutamente irresistible que engancha por completo al protagonista. Yo no trabajo para delincuentes, Dominic. ¿Sabes de dónde salieron los $4,000 que gastaste en el último tratamiento de Sophie, Joanna? Preguntó sin perder el ritmo. El hospital utilizó Venture Holdings Group LLC para facturar tus facturas pendientes. Venture Holdings es una filial de Felony Enterprises. Ya trabajas para mí. Solo que no lo sabías. La prueba que debería haber visto, pero que se me pasó por alto. La fría corporación sin rostro que financiaba la asistencia sanitaria de mi hija estaba secretamente vinculada al hombre que ahora me ofrecía un trabajo. Todo el sistema era una gran trampa. Ya estaba en deuda con él. Esto es chantaje, susurré. No, esto es una alianza y una oferta de trabajo, corrigió, con un tono escalofriantemente tranquilo. Firma este contrato esta noche y las prestaciones entrarán en vigor mañana. La deuda atrasada estará saldada. El futuro médico de Sophie estará asegurado. Conseguirás un trabajo en el que tu esfuerzo finalmente será recompensado. Continuó con voz persuasiva. La alternativa, Joanna, es que te marches. No tengo ningún problema con eso. Pero volverás a Carmichael, donde te despedirán a finales de semana porque amenazas a su mayor cliente. Las facturas seguirán acumulándose y, en 3 meses, perderás el apartamento y Sophie perderá el acceso a la mejor atención médica. Lo que estaba en juego a nivel personal acababa de ampliarse para afectar a mi ser querido de la forma más devastadora. No me estaba amenazando a mí. Estaba amenazando las oportunidades de Sophie. Cogí el sobre. Contenía un contrato de aspecto profesional, una tarjeta de visita de un director de recursos humanos
y un pequeño folleto doblado en el que se detallaba el amplio plan de prestaciones médicas. Todo era real. ¿Por qué yo?, pregunté, con voz apenas audible. ¿Podrías contratar a un MBA para esto? ¿Por qué a la camarera que te insultó? Volvió a sonreír con esa sonrisa suave y genuina. Era una forma peligrosa de atracción bajo presión, porque necesito a alguien que no tenga miedo de gritar. Necesito a alguien tan dedicada a lo que ama que acabaría con el mundo por ello. Mis restaurantes están llenos de gente que tiene demasiado miedo para decirme la verdad. Tú, Joanna, me dijiste que era grosero y que debía aprender a comportarme. No sabes lo valioso que es eso para mí. Levantó ligeramente su copa. Te abriste paso a la fuerza en mi mundo. Ahora, déjame mostrarte lo que mi mundo puede hacer por ti. Miré el contrato. Miré los precios del menú. Miré al hombre oscuro y poderoso que tenía enfrente. Cada acción que tomaba conducía a problemas cada vez más graves, pero esta única decisión era la única que ofrecía seguridad total e inmediata para Sophie. Cogí el bolígrafo que el camarero había dejado sobre la mesa. La decisión se tomó en el momento en que mencionó la deuda de Sophie. Necesito una cosa por escrito, dije, mirándole a los ojos. Dime que este trabajo no tiene nada que ver con tus otros asuntos. Yo gestiono restaurantes. No gestiono contenedores de transporte. Él asintió lentamente, con deliberación. Es una operación limpia, Joanna. Tienes mi palabra, y yo siempre cumplo mi palabra, especialmente con las personas que están bajo mi protección. Firmé el contrato, la fecha, el salario, las prestaciones. La tinta del papel me parecía un grillete, pero también la promesa más hermosa que jamás había tenido en mis manos. Lo había dado todo, mi independencia, mi tranquilidad moral y mi libertad del mundo de los Falony. Lo había cambiado todo por la salud de Sophie. Ya no era solo Joanna Hayes, la camarera en apuros. Era Joanna Hayes, la nueva gerente de Dominic Falcone, y su garantía más inesperada. La catástrofe incitante se había completado. Era suya. En el momento en que la tinta se secó en el contrato, el mundo fuera del restaurante cambió. No era solo el alivio de saber que Sophie estaba a salvo. Era el extraño y pesado silencio que acompañaba al hecho de estar bajo la protección de Dominic Falcone. Había vendido mi alma a cambio de tener la conciencia tranquila con respecto a mi hija. A la mañana siguiente, el cambio era innegable. Fui directamente al hospital. Ya se había concertado una reunión con el administrador del hospital, el señor Peterson. Normalmente era rígido, intocable, enterrado bajo montones de libros de contabilidad. Pero cuando entré, se mostró educado, casi deferente. Señora Hayes, dijo levantándose, es un gran alivio. Falony Enterprises ha liquidado el saldo pendiente, incluidos todos los copagos previstos para los próximos 6 meses de tratamiento de Sophie. Ahora estamos trabajando directamente con su coordinador de prestaciones. Por favor, acepte mis sinceras disculpas por cualquier molestia que le haya podido causar la facturación anterior. Me pidió perdón. El peso aplastante que había estado sobre mis hombros durante 3 años simplemente se levantó. Esa fue la recompensa inmediata, la irresistible tradición inicial del mundo de Dominic. Ese día, me senté con Sophie y por primera vez en su vida, le hablé de la playa sin sentirme como una mentirosa. Íbamos a ir pronto. Mi trabajo como gerente regional de hostelería comenzó 2 días después. Dominic no dirigía un simple grupo de restaurantes. Dirigía 3 de los establecimientos más lujosos de la ciudad. Un enorme asador, un restaurante de marisco de moda y una clásica trattoria italiana que era un conocido lugar de encuentro para los poderosos de la ciudad. Todos eran rentables, pero, como decía Dominic, estaban descuidados. Mi primer mes fue una inmersión pura y agotadora. Tenía que lidiar con múltiples fuentes de tensión al mismo tiempo. La primera fuente de tensión era la presión profesional. Desmonté los sistemas hasta dejar solo lo esencial. El jefe de cocina del asador estaba sangrando beneficios con pedidos excesivos de inventario. Racionalicé la cadena de suministro e introduje auditorías semanales de residuos. El restaurante de marisco tenía exceso de personal
y estaba mal gestionado. Reduje los turnos e implementé una estructura de bonificaciones basada en el rendimiento. Trabajaba 18 horas al día, pero este agotamiento era diferente. Era productivo. En 3 semanas había reducido los costes operativos en un 25% en todos los ámbitos, sin sacrificar la calidad ni la moral del personal. Se me daba bien, mejor que nunca se me había dado servir mesas. Mis habilidades, perfeccionadas tras años de presupuestar con un margen muy estrecho, eran perfectas para maximizar los beneficios y la eficiencia. Dominic no estaba en los restaurantes, pero siempre estaba observando. Recibía mis informes diarios. Nos reuníamos una vez a la semana, normalmente a última hora, en una oficina privada situada encima del Trottery. Estas reuniones eran intensas. No me felicitaba, solo me planteaba nuevos problemas. El Trottería está perdiendo 15,000 al mes en mantelería, dijo en nuestra segunda reunión. Están utilizando un proveedor que cobra un 40% por encima del precio de mercado. Le respondí. Encontré un proveedor que trabaja con 3 hoteles locales. Cambiamos el lunes. Ahorramos 7,000 este mes. Bien, dijo con un pequeño destello de aprobación en sus ojos. Siguiente hilo de tensión 2. Complicación emocional. Nuestra relación era estrictamente profesional, pero intensamente personal. El éxito profesional se basaba enteramente en la deuda personal que tenía con él. Era consciente en todo momento de la trampa, pero él nunca hizo ningún movimiento. Nunca me presionó. Nunca mencionó la cena ni mi arrebato inicial. Me trató exactamente como había prometido, como un empleado valioso que daba resultados. Durante una reunión, estaba explicando el nuevo software de inventario. Estaba cansado y me froté las sienes instintivamente. ¿Cómo está Sophie?, preguntó de repente, interrumpiendo mi explicación sobre los datos de punto de venta. El cambio repentino siempre me atrapaba emocionalmente. Está estable. El nuevo tratamiento es agresivo, pero está respondiendo. Pareces cansado, observó. No es una orden, ni un juicio, solo una observación. Lo estoy. Yo dirijo tu operación. Tómate 2 días libres. Ve a la playa con ella. Se lo merece. Tú también. Los informes pueden esperar. Presentó una resolución aparente y luego la destrozó con un recordatorio de su poder. Me concedió un descanso, pero era un descanso concedido por el hombre que era dueño de mi casa y de mi carrera. Eso profundizó la relación, construyendo una base de extraño y posesivo cuidado que era difícil de resistir. Tensión hilo 3. Las capas de engaño. A medida que me iba afianzando, empecé a cuestionar la realidad de su operación. Los restaurantes eran una fuente legítima de ingresos, por supuesto, pero había detalles que no cuadraban. El contable se llamaba Félix. Se encargaba de la contabilidad de Falcon Enterprises. Félix era nervioso, mayor y parecía aterrorizado por Dominic. Cada vez que le pedía un desglose detallado de los costes, Félix se demoraba, alegando la complejidad de las estructuras de propiedad. Las trastiendas. En el asador había un comedor privado al que se me había prohibido expresamente entrar sin la aprobación directa de Dominic. Siempre estaba custodiado por 2 de sus silenciosos hombres trajeados. Intenté programar un mantenimiento allí, alegando un extractor defectuoso, y Félix me lo impidió inmediatamente. No es de tu competencia, Joanna. El éxito se basaba en el sacrificio. Yo estaba ahorrando al grupo de restaurantes enormes sumas de dinero. Dominic estaba teniendo un éxito rotundo, y cada recorte, cada medida de eficiencia que yo implementaba, engordaba su cartera. Sabía que mi trabajo era brillante, pero sentía que mi sacrificio, mi compromiso moral, estaba alimentando su imperio, el de otra persona. Esta capa de engaño llegó en forma de la mujer de la cena inicial, la elegante mujer rubia que me había dicho que aprendiera cuál era mi lugar. Se llamaba Isabella. Era prima de Dominic, pero la trataban como a una socia de la organización. La veía con frecuencia en la trodería, reunida con Félix y otros hombres sombríos. Nunca sonreía. Se comportaba con el aire frío y letal de alguien que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo y cómo explotarlo. Una tarde,
La encontré en el aparcamiento fuera del asador. Lo estás haciendo bien, Joanna, dijo Isabela, con una voz suave como la seda cara. No era un cumplido, era una amenaza. Los restaurantes son rentables. Dominic está encantado con tu eficiencia. Ten cuidado con eso. Soy una empleada, administro sus propiedades. Isabela se rió. Un sonido seco, sin humor. Todos son su propiedad. Joanna, tú solo eres la pieza que él está puliendo más en este momento. ¿Crees que te contrató por tus habilidades con el cuchillo? No. Te contrató porque te defendiste. Él ve algo hermoso y roto y quiere arreglarlo, poseerlo. No confundas su interés con amabilidad. Es control. Se marchó, dejándome atrapada emocionalmente. ¿Dominic valoraba realmente mi trabajo? ¿O era yo una posesión preciada? ¿Un adorno de su poder? Isabela estaba preparando el momento del descubrimiento, sembrando la duda sobre las intenciones de Dominic, obligándome a cuestionar los cimientos mismos de mi seguridad, las pruebas acumuladas. 3 semanas antes de mi evaluación de rendimiento de 6 semanas, noté una discrepancia. Estaba conciliando el inventario de licores del restaurante de marisco. Faltaban 15 cajas de whisky de alta gama. En mi sistema figuraban como inventario transferido, pero no había ninguna firma de recepción en el otro extremo. Lo mencioné en mi siguiente reunión con Dominic. Hay 15 cajas de Glen Moraney que no se contabilizan, dije, colocando la hoja de inventario sobre su escritorio. Félix lo descartó como una transferencia al almacén 4. Ninguno de mis restaurantes utiliza un almacén. Dominic no miró el papel. Me miró a mí. Eso está fuera de tu jurisdicción, Joanna. La gestión del inventario es mi jurisdicción. Son $10,000 en productos perdidos, Dominic. Si Félix está robando, debería ser despedido. Se inclinó hacia adelante y su expresión se endureció. Era la primera vez que veía la verdadera oscuridad que había amenazado la primera noche. Félix no está robando. La transferencia era legítima. Tú gestionas los restaurantes, Joanna. Tú los haces rentables. No hagas preguntas sobre la logística externa de Falcone Enterprises. ¿Lo entiendes? Entiendo que me estás diciendo que ignore un robo de $10,000. Te estoy diciendo que te centres en aquello para lo que te contraté. Los demás movimientos no son asunto tuyo. Déjame ser claro. Te contraté para mantener a tu hija a salvo y mantener mis libros limpios. Estás teniendo éxito en lo primero. No pongas en peligro lo segundo cruzando líneas que no necesitas cruzar. Me eché atrás. Tuve que hacerlo. La amenaza, aunque tácita, era clara. Me estaba recordando que la seguridad que me proporcionaba era condicional. Las pruebas de la traición, el uso de mi empresa legítima para una logística externa turbia, se acumulaban ante mis ojos. Yo dirigía una operación limpia, pero era un escudo para otra sucia. El momento me provocó un temor creciente. Había cambiado un tipo de esclavitud por otro. La deuda estaba saldada, pero la jaula era mucho más grande y lujosa. 2 semanas más tarde, el día antes de mi evaluación oficial de rendimiento, Dominic envió un enorme ramo de rosas blancas poco comunes al hospital para Sophie. La tarjeta simplemente decía, para la chica que necesita ir a la playa. Mezclaba el peligro con el cuidado con tanta habilidad que no sabía qué emoción era real. Estaba atrapada, estaba teniendo un éxito rotundo, me estaba enamorando del extraño poder protector que ejercía y cada vez me aterrorizaban más las preguntas que no podía hacer. El momento del descubrimiento se acercaba y sabía que sería peor que cualquier factura atrasada. Sería la devastación total de la ilusión de mi seguridad. Se suponía que debía estar celebrando. Era la noche de mi evaluación de rendimiento de 6 semanas. Las cifras financieras eran asombrosas. Los 3 restaurantes iban camino de superar las previsiones trimestrales en un 40%. Todo gracias a mis recortes de eficiencia y a la reorganización de la gestión. Dominic había organizado una pequeña cena de celebración en un restaurante de carne de alta gama. Estábamos solos. Volvía a llevar el sencillo vestido negro, pero esta vez me sentía diferente con él, segura de mí misma. Me había ganado el éxito. Me había enfrentado al jefe de la mafia, no con amenazas, sino con una confianza innegable.
Dominic estaba encantador esa noche. No habló de negocios. Me preguntó por Sophie, por mi vida antes de la muerte, por mis verdaderos sueños de tener una panadería. Era desarmante, mostrando una vulnerabilidad perfectamente calculada para hacerme bajar la guardia. Deberías abrir tu propio local, Joanna, dijo, rellenando mi vaso de agua. Tienes el toque, el talento. Tengo una deuda de $90,000 y un trabajo a tiempo completo. Le recordé con delicadeza. Mis sueños están en suspenso. Él sonrió. No necesariamente. Podría financiar la panadería mañana mismo como una empresa independiente y legítima. Un regalo. La palabra regalo me heló. La advertencia de Isabela resonó en mi mente. No confundas su interés con amabilidad. Es control. No necesito regalos, Dominic. Necesito empezar de cero, y tú lo tienes. Te lo has ganado. Se inclinó sobre la mesa. Sus ojos oscuros eran cálidos, centrados solo en mí. Este fue el momento del intercambio de vulnerabilidad total. Sé que esto es complicado, Joanna, dijo, bajando la voz. Sé cómo empezó todo esto, pero debes saber que no financié tu asistencia sanitaria solo para poseerte. La financié porque fuiste la primera persona que me desafió sin querer nada a cambio. Y cuando vi por lo que luchabas, decidí que querías ser quien se asegurara de que ganaras. Parecía sincero, parecía real, parecía la verdad que yo quería creer desesperadamente. No era solo un mafioso, era un protector. Mi relación más profunda con él, basada en la admiración profesional y su inquietante generosidad hacia Sophie, se estaba consolidando. ¿Para qué utilizas el almacén?, le pregunté, lanzándole la pregunta como si fuera una granada. Tenía que saberlo. El whisky Glenmorangie seguía apareciendo en mis hojas de cálculo de inventario. No se inmutó. Ya te he dicho que es logística externa. Necesito saber toda la historia, Dominic. Lo he arriesgado todo por este trabajo. Necesito saber que lo que dirijo es limpio y que no estoy facilitando nada ilegal. Hizo una pausa y se produjo un largo y pesado silencio. Dejó el cuchillo y el tenedor lentamente. Es complicado, Joanna, pero te diré esto. No soy solo el dueño de un restaurante. Estoy en el negocio del transporte, en el negocio de la importación y sí, en el negocio de la seguridad. Recorto gastos donde tengo que hacerlo, pero no trafico con drogas ni mato niños. Mi negocio es proteger el legado de mi familia. Es solo agresivo. Y el almacén Cuadro es un centro de almacenamiento. No hay nada ilegal en los restaurantes. Te doy mi palabra. Le miré a la cara. Sus ojos eran sinceros. Quería creerle. Necesitaba creerle. La cena terminó con esa tensión sin resolver, dejándome con una frágil sensación de seguridad. Me fui a casa sintiéndome peligrosamente cerca de confiar en él. A la mañana siguiente, todo se hizo añicos. Fui temprano al Trodera para comprobar los ingresos de la mañana. Estaba sentado frente a un ordenador en la pequeña oficina acristalada del gerente, cerca de la cocina, revisando los costes laborales. Estaba solo, o eso creía. Félix, el contable, estaba manteniendo una conversación angustiada por teléfono en el pasillo adyacente, pensando que la puerta de la oficina estaba cerrada. Oí su voz, aguda y frenética. Le dije, no puedes mover 3 millones a través de las cuentas del restaurante. Sus informes son demasiado buenos. Ella verá la anomalía. Mi corazón se detuvo. ¿3 millones? La cifra era catastrófica. Me quedé paralizado escuchando. Félix continuó paseándose de un lado a otro. Me dijo que ella estaba obsesionada con el inventario. Estaba centrada en el whisky que faltaba. Intenté decirle que era una cuestión de logística, pero ella es inteligente. Descubrirá que ese almacén es el punto de entrega de los envíos ilegales de alcohol y tabaco. Envíos ilegales de alcohol y tabaco. No son drogas, pero tampoco son legales. Una operación masiva sin pagar impuestos que se esconde a plena vista. Levanté la mano lentamente y bajé el brillo del monitor del ordenador, haciendo que pareciera que la pantalla estaba apagada. Necesitaba escuchar más. Félix bajó la voz, pero el pasillo estaba demasiado silencioso. Mira, Isabela tiene razón, ella es un lastre. Si sigue investigando, se dará cuenta de que el aumento del 40% en los beneficios
no se debe solo al recorte de los gastos de mantelería. Es porque está blanqueando el flujo de caja del restaurante, haciéndolo parecer increíblemente eficiente. Ella es la que proporciona la tapadera. Estamos utilizando su genio para enmascarar el movimiento ilegal de dinero. La revelación fue un golpe de mazo. Estamos utilizando su genio. Yo no era un gerente valioso. Era una herramienta. Mi increíble éxito, aquello de lo que estaba tan orgulloso, no era real. Era un sofisticado truco contable. Dominic no me había contratado por mi talento. Me había contratado por mi desesperada honestidad y mi capacidad para crear una fachada legítima e intocable para sus operaciones criminales reales. Mi operación limpia era el motor mismo de su engaño. Me habían comprometido. Toda mi perspectiva narrativa se había visto comprometida. No era un perdedor exitoso en ascenso. Era un cómplice involuntario. Félix terminó su llamada y colgó el teléfono de un golpe. Suspiró profundamente y se dirigió hacia la oficina del gerente, presumiblemente para buscar algo. Tenía unos segundos. Abrí rápidamente la hoja de cálculo de riesgos y me desplacé hasta los empleados mejor pagados. Escribí Valeni. Nada. Escribí Falconi. Nada. Entonces escribí Isabella. El nombre apareció. Isabella Falconi. Cargo, asesora jurídica. Salario, $400,000 al año. Pero la exposición de vínculos inesperados no terminó ahí. Junto a su salario había una pequeña nota entre paréntesis. Contacto principal de Venture Holdings Group LLC. La fachada se derrumbó por completo. Isabella, la mujer fría que me advirtió, era el contacto principal de la entidad propietaria de mi deuda. Esto confirmaba el aterrador vínculo entre mi deuda, mi trabajo y el imperio de Dominic. Demostraba que Isabella me había estado siguiendo desde el principio. Félix entró en la oficina. Yo miraba fijamente la hoja de cálculo. Sisha Hayes, dijo nervioso. Buenos días. Solo estoy revisando los libros. Félix, le interrumpí, manteniendo la voz firme a pesar del rugido en mis oídos. ¿De quién es el almacén? Se sonrojó al instante. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación. Le dije que es logística externa. Soy el gerente regional. Necesito saber dónde voy a transferir mi exceso de inventario. Félix, ¿quién es el propietario del almacén? Empezó a tartamudear. No puedo decírselo. El señor Falconi. ¿El señor Falcone es el propietario del almacén, Félix? ¿Sí o no? Su silencio fue la respuesta. Cerré el portátil con suavidad. La relación más profunda entre los personajes se había hecho añicos. La admiración, la protección, el cuidado genuino por Sophie. Todo dependía de mi ignorancia. Era una mentira cuidadosamente construida para asegurar la cobertura más eficaz para sus delitos financieros. Tenía que salir de allí. Tenía que despojarme de su sistema de apoyo. No podía arriesgar el bienestar de Sophie vinculándolo a este nivel de ilegalidad. Pero, ¿cómo? Seguía estando vinculada por el contrato y todas mis pistas estaban relacionadas con su promesa de seguridad. Salí de la oficina y me dirigí directamente al banco. No me importaba el riesgo. Necesitaba pruebas, algo fuera de su alcance electrónico. Solicité mi historial bancario completo de los últimos 2 meses. Cuando el cajero me entregó el extracto impreso, me centré únicamente en el depósito inicial de $4,000. Provenía de Venture Holdings Group o LLC. Debajo vi el pago de Falcon Enterprises, mi primer depósito salarial. Y debajo, algo inesperado. Una gran transferencia etiquetada solo como reembolso médico. Era de $60,000. Había ido directamente al Hospital St. Jude. Yo sabía lo de los $4,000. Sabía lo del salario, pero no sabía lo de los 60,000. Había pagado toda la deuda histórica, no solo los copagos y las necesidades inmediatas. No solo me había borrado el pasado, había borrado todo. La devastación me golpeó. Había utilizado mi desesperación para asegurarse mi complicidad, pero también había hecho lo único que yo no podía hacer. Había salvado a Sophie por completo. Estaba atrapada por una mentira, pero esa mentira había salvado la vida de mi hija. Era suya económica, legal y ahora moralmente. El sistema de apoyo había desaparecido y me quedaba una horrible verdad.
Era una criminal involuntaria, profundamente endeudada con el hombre que controlaba el futuro médico de mi hija. El depósito de $60,000 para la atención a largo plazo de Sophie me quemaba la mente. Era el ancla. Dominic no solo me había ayudado, me había aislado por completo. Ahora no podía denunciarlo. Si revelaba el lavado de dinero, el hospital investigaría el origen del pago. Los fondos serían incautados como ilícitos y los tratamientos de Sophie se detendrían inmediatamente. Había cambiado mi independencia por la supervivencia de mi hija y Dominic había cerrado la puerta con una llave que solo él tenía. El momento de desesperación me golpeó en el autobús de vuelta a casa desde el banco. Iba por la misma ruta que había tomado todas las noches durante 3 años como camarera, pero ahora llevaba el peso de un poderoso jefe del crimen y el conocimiento de que era cómplice de su operación. Sabía que tenía que dejar el trabajo. Tenía que romper la conexión con su dinero sucio y su manipulación, aunque eso significara sacrificar el sueldo y las prestaciones. Necesitaba volver a las sombras, donde pudiera librar mis propias batallas en solitario. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina privada de Dominic, la que estaba encima de la trotaria. No llamé antes. Pasé junto a los silenciosos guardias de seguridad, junto al caro escritorio de caoba, y lo encontré ya trabajando, revisando informes. Renuncio, anuncié, colocando mi tarjeta de identificación de la empresa sobre su escritorio. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban ligeramente. Dominic no levantó la vista de inmediato. Terminó de marcar una línea en un libro de contabilidad con un bolígrafo rojo antes de levantar lentamente los ojos. «Renuncias», repitió con tono seco. «No puedo seguir haciendo esto, Dominic. Sé lo de las participaciones en empresas de riesgo. Sé lo del almacén 4 y las discrepancias en el flujo de caja. Sé que mis informes de eficiencia se están utilizando para blanquear dinero procedente de envíos ilegales. No soy una delincuente». Se recostó en su silla cruzando los brazos. La máscara de encanto había desaparecido por completo. Este era el hombre que dirigía la zona norte de la ciudad. Frío, peligroso. «Tienes un contrato, Joanna», dijo. «Las condiciones de tu empleo son explícitas. Firmaste un contrato de 5 años. Ese contrato es nulo debido a actividades ilegales. Puedo denunciarte y lo haré». Suspiró. Un sonido de paciencia agotada, como si yo fuera un niño que hubiera perdido un juguete. «Si me denuncias, tendré inconvenientes durante un tiempo. Mis abogados son muy buenos. Tú, por el contrario, lo perderás todo». Se levantó, rodeó el escritorio y se colocó justo delante de mí. La técnica de amplificación del aislamiento estaba funcionando. La oficina se sentía opresivamente silenciosa. Solo nosotros dos y la verdad. «Repasemos los hechos, Joanna», dijo bajando la voz. «Estás arruinada. Tienes una vieja deuda con una empresa vinculada a mí. La vida de tu hija solo está a salvo gracias a un pago de $60,000 que proviene directamente de mi operación ilegal. Ese dinero es rastreable. Si abres una investigación, el pago quedará marcado, será confiscado. El hospital se verá obligado a interrumpir el tratamiento hasta que encuentres una financiación legítima. No me estaba amenazando con hacerme daño. Me estaba obligando a elegir entre opciones terribles. La opción de luchar significaba elegir la salud inmediata de Sophie por encima de mi libertad moral. «Lo devolveré», susurré. «Encontraré otro trabajo. Pediré un préstamo». Él se rió, un sonido agudo y desdeñoso. «¿Con qué garantía?» «La casa. Firmas la cesión a Venture Holdings. Si no pagas el préstamo original de $4,000, que por cierto aún no has devuelto, la escritura se convertirá inmediatamente en mi propiedad. Félix tiene los papeles listos. Perderás tu casa, tu seguridad y la posibilidad de traer a Sophie a casa cuando se recupere». Ese fue el momento más bajo. La pérdida de mi casa y mi seguridad financiera justificadas por los términos del acuerdo abusivo inicial. «Se quedaba con la casa porque yo había firmado los papeles. Dijiste que no te quedarías con la casa si aceptaba el trabajo». Le recriminé, aferrándome a la única promesa que creía tener. Dije que podía ganar el dinero o quedarme con la casa.
Corrigió su expresión para que fuera neutra. No has ganado el dinero porque has dejado el trabajo que te di para pagar la deuda. Estás incumpliendo la garantía que te proporcioné. Por lo tanto, debo liquidar el activo. Son cosas básicas de negocios, Joanna. Deberías apreciar la eficiencia. Había manipulado las transacciones con tanta habilidad que mi única vía de escape posible estaba cerrada. La traición era total. Salí de esa oficina en cuestión de días. Intenté solicitar otros puestos ese mismo día. Un trabajo como consultora de restaurantes, un puesto de gestión de catering. Me rechazaron al instante. La red de Dominic era rápida y exhaustiva. No solo me había despedido, me había incluido en la lista negra de todas las oportunidades legítimas en el sector de la hostelería de la ciudad. Ya no era solo mi protector, era mi carcelero, y me estaba aislando de todos los sistemas de apoyo. Llamé a Paul, mi antiguo jefe de Carmichael's. Respondió nervioso. Joanna, no puedo hablar mucho. Paul, necesito una referencia. Necesito un trabajo. Cualquier cosa. No puedo ayudarte, Joanna. Esta mañana me ha llamado Félix. No me ha amenazado, pero me ha dejado muy claro que si alguien a quien yo recomiende le llama, le dirá que dejaste tu último trabajo por graves incumplimientos de la política de confidencialidad y por problemas de mala gestión financiera. Estás completamente bloqueada, Joanna. Colgué. La sensación de desesperación se convirtió en una ira fría y aguda. Estaba perdiendo la batalla contra él y la batalla contra la deuda. La semana siguiente fue la más oscura. Pasé días encerrada en mi apartamento, mirando las paredes, con la culpa de las facturas pagadas de Sophie, luchando con el terror de mi propio colapso moral. Estaba aislada. No podía decírselo a Amelia, la enfermera, porque ella sabría la fuente del pago. No podía decírselo a nadie. 3 días después, llegó la persona que me sustituía. No era una persona, sino una carta, una notificación del registro del condado, entregada por correo certificado. Era una notificación formal de que la propiedad de mi dúplex había sido transferida a Venture Holdings Group LLC debido al incumplimiento del contrato de préstamo, con efecto inmediato. Los documentos estaban firmados, sellados y eran legalmente vinculantes. Tenía 24 horas para desalojar la propiedad. Me senté en el suelo de mi salón vacío, rodeada de cajas con la ropa de Sophie, y sentí un colapso físico y mental total. Lo había perdido todo. Mi trabajo, mi seguridad, mi hogar. Lo único que me quedaba era la deuda que tenía con Dominic por salvar a mi hija. Cogí el único objeto personal que había salvado de los escombros de mi antigua vida. El gastado diario de recetas encuadernado en cuero de mi abuelo. Contenía todos mis planes originales de panadería, mi receta perfeccionada de masa madre, los secretos de mi pasado. No tenía ningún valor, pero era muy preciado para mí. Esa noche, conduje hasta el hospital. No podía arriesgarme a llevar a Sophie de vuelta al apartamento, que ahora era legalmente de Dominic. Me senté en la sala de visitas mirando los monitores, sintiéndome completamente desesperada. Tenía una última opción desesperada, abandonar la ciudad, pero incluso eso era imposible. Dominic sabía dónde estaba mi hija, controlaba su cuidado. Había construido una jaula con la vida de mi hija como pieza central. Había tocado fondo. Mi devastación era total. Era una delincuente endeudada, sin hogar, en la lista negra y atada por la enfermedad de mi hija, al mismo hombre que había provocado mi ruina. Ya no era una víctima, era un rehén. Pasé la noche en la sala de visitas del hospital. El agotamiento había pasado, sustituido por una fría y aterradora lucidez. Estaba sin hogar, en la lista negra y atada por una cadena invisible a un jefe del crimen que tenía el control de mi vida en forma de la seguridad médica de Sophie. No podía huir ni luchar contra él de forma convencional. Amanecía, proyectando largas sombras pálidas sobre el suelo de vinilo. Tenía que tomar una decisión. La elección era seguir destrozado y aceptar la narrativa que Dominic me había impuesto, que yo era un agradecido receptor de su oscura caridad, un fracasado que necesitaba su protección, o luchar y reescribir toda la historia. Aceptar sus condiciones significaba que Sophie estaría a salvo,
Pero yo sería un prisionero, obligado para siempre al dinero que había comprado su salud. Luchar significaba arriesgar los $60,000, arriesgar la atención médica de Sophie y arriesgarlo todo, pero conservando mi integridad moral y mi libertad. Decidí luchar, pero no en los tribunales, que él controlaba, ni con la policía, que se incautaría de los fondos de Sophie. Lucharía contra él donde era más débil, en su propia organización. Pensaba que era suyo porque era dueño de mi desesperación. Se equivocaba. El catalizador de mi transformación no llegó en forma de una nueva relación, sino en forma de una vieja lealtad. Estaba sentada en la cafetería del hospital tomando un café tibio cuando Amelia, la enfermera de Sophie y mi única amiga, me encontró. Se sentó con el rostro marcado por la preocupación. Paul me llamó Joanna, dijo en voz baja. Me dijo que habías renunciado y que luego la empresa Falcon envió una notificación legal a tu apartamento. Dijo que se habían quedado con la casa. ¿Es cierto? Miré el café y luego a mi amiga. No podía mentirle, pero tampoco podía contarle toda la verdad. Es cierto, admití. Dejé el trabajo. Estaba demasiado cerca de operaciones ilegales. Y sí, utilizaron un contrato de préstamo abusivo para embargar el apartamento. Dominic Falcone lo hizo. Soy suya. Amelia me agarró la mano. Ese monstruo, después de todo lo que hiciste por él, lo hizo porque sabía que no me quedaba nada que perder. Pensó que me tenía acorralada. Amelia estaba furiosa, pero también era una solucionadora de problemas. Está bien, puedes quedarte conmigo. Mi habitación libre está vacía, pero Joanna, necesitas dinero y necesitas un abogado, aunque sea uno barato. Un abogado sacará a la luz los 60,000. No podemos tocar ese dinero. Es la ventaja. Él sabe que no me moveré hasta que pueda asegurar el futuro de Sophie de forma independiente. Bajé la mirada hacia el libro gastado encuadernado en cuero que sostenía. El diario de recetas de mi abuelo. El olor a papel viejo y vainilla me trajo un recuerdo repentino y nítido de mi antiguo sueño. Me llamó buena administradora, una solucionadora, dije, dándome cuenta poco a poco. Dijo que estaba desperdiciando mi talento sirviendo mesas, pero no se dio cuenta de dónde reside mi verdadero talento. ¿De qué estás hablando? Mis planes de panadería, Amelia, los certificados, las recetas. No quería dirigir sus restaurantes. Quería dirigir mi propio local. Él pensaba que mi éxito en sus restaurantes era la prueba de que podía hacerle ganar más dinero. En una cosa tenía razón. Tengo cabeza para los negocios, pero para los negocios limpios y honestos, conozco los márgenes, conozco el abastecimiento y conozco a la clientela de alto nivel. La elección imposible ahora estaba clara. Utilizar la habilidad que él valoraba, pero volverla en su contra. No podía limitarme a abrir un restaurante rival. Él me aplastaría, pero podía hacer otra cosa. Podía aprovechar la única debilidad que había identificado en toda su organización. Dominic es propietario de 3 restaurantes de alta gama, le expliqué a Amelia, con voz cada vez más firme. Son fachadas legítimas, pero dependen completamente de mi nueva cadena de suministro optimizada. Eliminé a todos los proveedores locales y lo consolidé todo a través de 2 proveedores regionales. Yo mismo lo supervisé. Si elimino ese sistema, los restaurantes se sumirían en el caos. Está demasiado centrado en la logística ilegal como para darse cuenta de la legítima. Mi nueva fortaleza estaba oculta a plena vista, mi brillantez profesional. Él pensaba que era un bien que podía comprar y controlar. No lo era. ¿Qué estás planeando?, preguntó Amelia, con una mezcla de miedo y emoción en sus ojos. No puedo simplemente renunciar. Necesito ganar dinero rápidamente, pero tengo que hacerlo sin tocar los $60,000 de la cuenta de Sophie. Necesito crear un nuevo negocio que sea tan exitoso y tan limpio que genere suficiente riqueza y seguridad como para reemplazar su protección. Y necesito hacerlo aprovechando su debilidad. El descubrimiento legal que lo cambia todo no fue un rastro de papel. Fue una persona física. Amelia, dije, inclinándome hacia ella. ¿Recuerdas el whisky? Le pregunté a Dominic por el Glenmorangie, el inventario que faltaba. Sí, fue transferido al almacén 4.
Ese almacén es el punto de almacenamiento de sus envíos ilegales. Pero si está utilizando el almacén para distribuir alcohol y tabaco de contrabando, no está pagando impuestos y no está pagando a los distribuidores locales legítimos. Así que hay proveedores locales a los que ha excluido por completo de la cadena de restaurantes porque hice su sistema demasiado eficiente. Gente que odia a Dominic Falcone y quiere recuperar sus antiguos contratos. Saqué mi teléfono. Todavía tenía mi lista de contactos profesionales, los nombres y números de todos los proveedores locales que había sustituido por los proveedores regionales. Voy a encontrar a los mejores y más reputados proveedores locales de carne, productos agrícolas y vino que hayan sido más perjudicados. Les voy a ofrecer un nuevo contrato de catering altamente especializado, no para grandes eventos, sino para el mercado privado exclusivo y de alta gama. Voy a aprovechar las habilidades culinarias que estaba reservando para mi panadería y las voy a convertir en un negocio de catering de gran lujo y alta rentabilidad llamado Joanna's Kitchen. Sin tienda, sin grandes gastos generales, solo calidad, servicio y discreción. Amelia parecía escéptica. ¿Crees que puedes competir con los locales de Falcone? No voy a competir. Voy a dar servicio a la clientela a la que Dominic no puede llegar porque es demasiado legítima para dejarse ver cerca de su imperio. Y lo haré utilizando los distribuidores locales a los que él ha alienado. Me financiarán porque represento su oportunidad de apuñalarlo por la espalda sin ensuciarse las manos. El plan era audaz. Fue el catalizador de la transformación. Aceptaría la nueva realidad y reescribiría la historia. Seguiría siendo la vencedora al convertirme en lo único que Dominic nunca podría controlar realmente. Una operación completamente limpia que utilizaba sus propias tácticas, eficiencia y red en su contra. Me levanté. Seguía sin dinero. Seguía sin hogar. Pero ya no tenía miedo. Necesito tu habitación libre, Amelia. Y necesito el número de ese distribuidor de vinos al que Dominic dejó fuera el mes pasado. El que vende ese burillo italiano increíblemente raro. Mi corazón latía con determinación. La decisión estaba tomada. Construiría mi propia seguridad ladrillo a ladrillo, de forma limpia y honesta, y sustituiría su dinero sucio por mi propio éxito legítimo. Entonces, y solo entonces, sería verdaderamente libre para enfrentarme a él. La transformación fue absoluta. Durante los siguientes 6 meses, dediqué toda mi energía a la cocina de Joanna. Amelia me dejó dormir en su sofá y mi nuevo negocio funcionó exclusivamente gracias al boca a boca, impulsado por los distribuidores de alta gama descontentos. Dominic se había burlado. Me especialicé en pequeños eventos exclusivos, fiestas privadas para abogados, inauguraciones de galerías para artistas y cenas corporativas para empresas legítimas que buscaban discreción y una calidad sin igual. Los proveedores locales, aquellos a los que Dominic había alienado, me adoraban. Les pagaba a tiempo, los trataba con respeto y les ofrecía acceso a la clientela más valiosa de la ciudad. Eran mi sistema de apoyo, mis socios silenciosos en la guerra contra Falcone. El negocio explotó. Generaba ingresos que rivalizaban con mi antiguo sueldo en Falcon Enterprises, pero cada dólar era limpio, ganado con puro trabajo y márgenes de beneficio honestos. No solo encontré una nueva fuerza, descubrí que era una constructora de imperios por derecho propio. Ya no llevaba el uniforme negro de camarera, ni los trajes a medida de gerente de Falcon. Mi uniforme era limpio, elegante y totalmente de mi propia marca. La salud de Sophie era estable. Los $60,000 permanecían intactos en su cuenta del hospital, la ventaja inalcanzable que necesitaba. Cada centavo que ganaba en la cocina de Joanna iba a parar a un fondo fiduciario limpio y separado para Sophie, que poco a poco crecía lo suficiente como para reemplazar por completo el dinero manchado de Dominic. El enfrentamiento tenía que ser público, tenía que ser innegable y tenía que ser profesional. La oportunidad perfecta llegó cuando el alcalde de la ciudad, un hombre conocido por su extrema cautela con respecto a su reputación, organizó una gran celebración de campaña. Su proveedor habitual, el restaurante de carne Falcones, no estaba disponible.
Mi nuevo cliente, el director del bufete de abogados más grande de la ciudad, me recomendó. Conseguí el contrato. El evento era para 500 personas. Este era el evento en el que se diría la verdad. La revelación estaba preparada. La celebración se llevó a cabo en el gran salón de baile del hotel más antiguo del centro de la ciudad. Llegué transformado, no físicamente, sino en mi presencia. Mis movimientos eran precisos. Mis instrucciones a mi pequeño y compacto equipo eran claras, y mi concentración era absoluta. Estaba dirigiendo una operación enorme y perfecta. El personal de catering de Falcone Steakhouse seguía trabajando en los servicios habituales del hotel. Vi caras familiares y nerviosas. Sabían quién era yo. Sabían que había desaparecido después de desafiar a Dominic. Su sorpresa al verme dirigiendo toda la operación de catering, sirviendo al alcalde y a la élite de la ciudad, era palpable. El menú era impecable. Utilicé los mejores productos del distribuidor local, el vino Barola, los productos tradicionales, los cortes de carne de primera calidad. Solo el aroma era embriagador. Dominic llegó tarde con Isabella y un pequeño séquito. Iba impecablemente vestido, irradiando la confianza tranquila de un hombre que se adueña de una sala. Al principio no me vio. Estaba saludando al alcalde, aceptando la diferencia habitual. Entonces su mirada recorrió las enormes mesas del buffet y se posó en el cartel. Catering proporcionado por Joanna's Kitchen. Su mirada se fijó en mí. Yo estaba de pie cerca de la entrada de servicio, revisando la presentación final del postre. Se quedó atónito. Su habitual máscara de frialdad se resquebrajó, sustituida por una sorpresa cruda y sin adulterar. No solo esperaba que fracasara, esperaba que desapareciera. Pensaba que estaba arruinada y sin hogar. Verme allí, triunfante, exitosa y sirviendo al grupo de personas más legítimo de la ciudad, lo desestabilizó por completo. Despidió a su séquito y caminó directamente hacia mí, con pasos firmes y decididos. Joanna, dijo con voz baja y peligrosa, sin traicionar nada más que una ira controlada. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Me encargo del catering del alcalde, Dominic, respondí, mirándole fijamente a los ojos. Mi negocio se llama Joanna's Kitchen. Quizás hayas visto nuestros márgenes. ¿Tus márgenes? Soltó una breve y amarga risa. Hace 6 meses estabas en la ruina. No tienes capital, ni inversores, ni locales. Lo estás llevando con un balance fantasma. Solo ves balances fantasma porque es lo único que sabes crear. Le respondí en voz baja, de modo que solo él pudiera oírme. Mi balance es limpio. Y, a diferencia del tuyo, mis beneficios no dependen de mentir al interventor municipal. ¿Quieres hablar de mentiras? Se acercó, intentando atraparme emocionalmente. Rompiste un contrato. Renunciaste a la seguridad de la salud de tu hija. Eso no es éxito, Joanna. Eso es una imprudente autodestrucción. ¿De verdad pensabas que podrías sobrevivir por tu cuenta? La verdad al descubierto. Sobreviví porque no necesitaba tu dinero sucio. Dominic, declaré, necesitaba tiempo y lo utilicé para construir algo que tú no puedes tocar. Algo que expondrá tu operación ante las personas que más importan. Hice una señal a mi nuevo socio, el señor Reynolds, el antiguo distribuidor de vinos marginado. Reynolds se acercó con una botella del raro burillo italiano que había utilizado para el plato principal. Dominic, dije, ¿reconoces al señor Reynolds? Solía suministrar el vino para tus 3 restaurantes. Dominic miró a Reynolds con un desprecio gélido. Un proveedor menor, era ineficaz, era honesto. Reynolds intervino con voz firme. Y tú lo eliminaste porque podías enviar inventario sin impuestos a través del almacén 4 y canalizar el dinero a través de la cadena de suministro que Joanna había creado. El rostro de Dominic se tensó. Era el primer testigo público de la verdad. Seguí presentando las pruebas que había reunido. Sabía lo del alcohol y el tabaco ilegales que pasaban por el almacén 4. Pero encontré algo más, Dominic. Algo que no pensabas que estaría buscando. Saqué una pequeña tarjeta plastificada de mi bolsillo y se la entregué. No era financiera ni ilegal. Era una tarjeta de identificación de proveedor de una importante empresa de transporte regional.
Llamé al proveedor regional que contraté para tus restaurantes. Le expliqué, manteniendo un tono tranquilo y autoritario. El que se encargó de todos los productos legales, la carne, los productos agrícolas y los lácteos durante los últimos 6 meses. Eran eficientes, sí, pero también registraban todo. Registraron todas las entregas a tus 3 restaurantes y todas las entregas al almacén 4, bajo la partida Productos Perecederos Diversos. El whisky no era lo único que iba al almacén. Dominic, ¿de qué estás hablando? Su compostura empezaba a resquebrajarse. Me refiero al hecho de que toda tu operación, la que me dijiste que era agresiva pero limpia, requería los servicios de 3 unidades de refrigeración especializadas específicas que se entregaban en el almacén todos los martes por la noche. No son para tabaco, Dominic. Son para hormonas de crecimiento humano y medicamentos especiales del mercado negro que necesitan almacenamiento en congelación profunda. Los envíos de alta rentabilidad, los que necesitan la cobertura financiera perfecta de una cadena de restaurantes de éxito para mezclar los fondos. La evidencia de su ilegalidad más profunda y peligrosa estaba ahora al descubierto. No solo evasión fiscal, sino medicina del mercado negro. Toda la justificación que me había dado de que no traficaba con drogas ni mataba niños era una mentira deliberada y egoísta. Dominic estaba totalmente conmocionado. Miró la tarjeta y luego a mí. Había subestimado mi naturaleza meticulosa. Había plantado la pista sobre el whisky para distraerme de la verdad mucho más oscura. En ese momento, Isabella se acercó, con los ojos ardientes de fría furia. Debe de haber escuchado la conversación. Deberías haberte quedado en la cocina, Joanna, siseó. Deberías haber confiado en mi instinto cuando vi tu nombre en los documentos de la empresa. Isabella, le respondí, pero no pasa nada porque yo también te traje un regalo. Me giré ligeramente. Cerca de allí, bebiendo champán y escuchando atentamente, había 2 hombres, el contralor de la ciudad y el jefe de la división de crimen organizado del IRS. Ambos eran clientes del señor Reynolds y ambos estaban comiendo mi postre personalizado. Dominic, dije con voz firme, la celebración del alcalde es la sala más legítima de la ciudad y yo soy el negocio más legítimo de esta sala. Mis registros financieros están abiertos. Mis proveedores son honestos. He sustituido tus $60,000 en la cuenta de Sophie por fondos 100% limpios. Ya no necesito tu protección. Me acerqué a la mesa y cogí un sobre limpio. Dentro hay un cheque bancario certificado por el importe principal del préstamo original. Los $4,000 más el 75% de intereses pagados en su totalidad. No pagaré las tasas infladas por la incautación de mi casa y no aceptaré ni un solo centavo de su dinero manchado de sangre. Momentos culminantes, justicia servida públicamente. No necesitaba decir nada más. El silencio de la sala, las miradas atentas de los colaboradores del alcalde y la presencia de los investigadores financieros eran suficientes. La humillación pública de Dominic Falcone era completa. No había sido superado por otro delincuente, sino por la eficiencia y la integridad moral de la camarera a la que había intentado poseer. Cogió la tarjeta del distribuidor de vinos y la rompió lentamente por la mitad, dejando caer los trozos sobre el mantel blanco. Deberías haberme dejado quebrarte, Joanna, dijo con voz peligrosamente baja. Una promesa de violencia. Lo intentaste, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Pero no te diste cuenta de que la leucemia de mi hija ya me había mostrado lo que es el miedo de verdad. Tú no eres nada comparado con eso. Ya no soy tu víctima. Dominic se dio la vuelta y se marchó, con una salida silenciosa y devastadoramente definitiva. Isabella lo siguió, deteniéndose solo para lanzarme una última mirada de odio absoluto. Los testigos tenían las pruebas. El enfrentamiento había terminado. Mi valía había quedado demostrada. El triunfo era mío. El enfrentamiento en la celebración del alcalde no fue el final de la guerra, sino la victoria absoluta de la batalla final. El imperio de Dominic Valeni, construido sobre la fachada limpia de mi trabajo, comenzó a desmoronarse inmediatamente.
El contralor de la ciudad y los investigadores del IRS tenían toda la información que necesitaban de los proveedores y los envíos registrados al almacén 4. Se hizo justicia. En 2 semanas, las repercusiones para Dominic fueron rápidas y decisivas. Falcone Enterprises fue acusada de fraude fiscal masivo y evasión de impuestos. Los 3 restaurantes fueron incautados por la ciudad para su investigación, lo que supuso el cierre efectivo de su flujo de caja legítimo. Dominic no fue arrestado de inmediato. Sus abogados se aseguraron de ello, pero la presión financiera era agobiante. Su reputación entre los poderosos legítimos de la ciudad quedó destruida. Pasó de ser un empresario respetado, aunque temido, a una entidad criminal conocida bajo escrutinio federal. La destrucción se extendió a sus relaciones personales. Isabella, su prima y cómplice en el plan de tenencia de acciones, fue nombrada en las primeras demandas civiles. La lealtad fría y despiadada de su familia se fracturó bajo el peso de la investigación. La forma más satisfactoria de justicia fue la pérdida de control. Dominic había perdido su activo más valioso, la legitimidad incuestionable de su negocio de restaurantes, que yo había construido y luego desmantelado públicamente. El triunfo del protagonista. Mi victoria fue total, construida sobre los sólidos cimientos de la cocina de Joanna. 6 meses después del enfrentamiento público, ya no operaba desde la habitación libre de Amelia. Firmé el contrato de alquiler de un pequeño y bonito local comercial en el centro de la ciudad. Mi panadería soñada por fin se hizo realidad. Era elegante, moderna y estaba financiada en su totalidad con los beneficios de mi exitoso negocio de catering. La llamé Sophie's Beach House Bakery. El nombre no era solo un homenaje a ella, era una promesa cumplida. La salud de Sophie era mejor que nunca. La leucemia estaba en remisión. Había conseguido sustituir los $60,000 de Dominic por fondos limpios y legítimos en la cuenta fiduciaria de Sophie. Por fin tenía la seguridad financiera que me permitía decirle al hospital que cerrara la cuenta financiada por Falcon y utilizara la mía. Era como deshacerse del último eslabón de unas cadenas doradas. Tenía una carrera exitosa y seguridad financiera. Y lo que es más importante, había crecido como persona. La camarera aterrorizada y agotada había desaparecido. En su lugar había una mujer de negocios que entendía el poder no como algo otorgado por la riqueza o la intimidación, sino como algo ganado a través de la integridad y la habilidad. Una nueva relación. Mi amistad con Amelia se profundizó hasta convertirse en una asociación genuina y respetuosa. Ella dejó el hospital para convertirse en mi jefa de operaciones, encargándose de la logística del catering de Joanna's Kitchen mientras yo me centraba en la panadería. Y luego estaba el señor Reynolds, el distribuidor de vinos que fue el primero en desafiar abiertamente a Dominic y trabajar conmigo. Durante los intensos meses de construcción del negocio de catering, pasamos innumerables horas juntos trabajando en las listas de suministros y negociando contratos. Él vio mi resistencia, mi honestidad y mi feroz dedicación a Sophie. Yo vi su tranquila integridad y fiabilidad. Reynolds, que me dijo que lo llamara Ethan, empezó a acompañarme a las visitas al hospital de Sophie. Era amable, paciente y totalmente coherente. No se ofreció a resolver mis problemas con dinero o poder. Me ofreció trabajo compartido y apoyo silencioso. Una tarde, meses después del enfrentamiento, estábamos de pie frente a la panadería recién renovada, mirando el letrero. «Es perfecto, Joanna», dijo Ethan con voz suave. «Es exactamente lo que te mereces». «Es limpio, Ethan», le corregí, mirando el letrero. «Eso es lo que más importa». Me tomó de la mano. «Es limpio, como tú». Nuestra relación floreció de forma orgánica, basada en el respeto mutuo y la adversidad compartida. Era la antítesis de mi retorcida dinámica con Dominic. Sin manipulaciones, sin deudas, solo dos personas honestas construyendo algo bueno juntas. Empezamos a salir discretamente, una relación centrada en la estabilidad y la esperanza, sin dramas de alto riesgo. Reflexión final. Recuerdo aquella noche en Carmichael's, de pie sobre Dominic Falcone con una cafetera hirviendo. Sentí que era el fin de mi mundo.
pero solo fue el fin de mi ingenua creencia de que tenía que aceptar pasivamente el abuso y la injusticia. La conclusión más profunda a la que llegué fue que Dominic no quería mi talento, quería mi defecto, quería a la madre desesperada y temerosa que comprometería todo por su hijo. Pensaba que la desesperación era una ventaja. Tenía razón sobre la desesperación, pero se equivocaba sobre el compromiso. No me convertí en una criminal. Me convertí en una mejor estratega. Aprendí que el universo no reparte justicia, pero sí recompensa el esfuerzo. Y a veces la mejor venganza es simplemente construir una vida tan limpia y exitosa que la oscuridad no pueda tocarla. Sophie ya está en casa. Por fin fuimos a la playa. Pasamos 2 semanas viendo las olas, construyendo castillos de arena y comiendo comida para llevar de mala calidad. Fue lo más bonito y normal que he vivido nunca. Me dirijo directamente al público. Así que esta es la historia de cómo amenacé a un jefe de la mafia y, sin querer, acabé construyendo mi propio imperio. Es una historia sobre darse cuenta de que, a veces, los mayores obstáculos de la vida son en realidad disfraces de las mayores oportunidades. Si esta historia te ha llegado al corazón, si alguna vez te has sentido atrapado, agotado o como si no tuvieras nada que perder, entonces sabes exactamente la rabia y la determinación que me impulsaron. Quiero daros las gracias a todos por acompañarme en este intenso viaje. Si os ha gustado, dadle al botón de me gusta, suscribíos al canal para ver más historias de triunfo y justicia, y compartid este video con alguien que necesite oír que es más fuerte de lo que cree. Contadme en los comentarios cuál fue el momento de vuestra vida en el que finalmente os levantasteis y dijisteis, basta. Espero que todos os sintáis seguros, felices y fuertes. Hoy esta historia ha terminado, pero la labor de buscar justicia y construir una vida hermosa nunca se detiene. Ahora mismo estoy trabajando en otra intensa historia sobre una mujer que fingió su propia muerte para escapar de su marido corrupto. No os la querréis perder. Comenta sí si quieres verla.